Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy es un día glorioso para la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Acabamos de asistir a la ordenación de un nuevo sacerdote. Este nuevo sacerdote tiene muchas figuras en este tiempo de Adviento para aprender su misión sacerdotal. En este tiempo de Adviento tenemos tres figuras prominentes. El profeta Isaías, al cual San Jerónimo llama como el evangelista del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él habla tan claramente del futuro Mesías, siglos antes. Tan claramente habla el profeta Isaías que parece que lo hubiera vivido a todo lo que pasó siglos después con la venida del Mesías. Después tenemos la figura de San Juan el Bautista, ya el precursor del Señor, pariente cercano de nuestro Señor Jesucristo, que vino a enderezar los caminos, a allanar todo lo que pudiera estar errado, preparar los corazones para la recepción de Jesucristo. Y finalmente la Virgen María. Hoy, además de ser tiempo de Adviento, es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina. Una gran aparición que sucedió apenas descubierto el nuevo continente. La Virgen como que tomó posesión de este nuevo continente, América, y lo puso bajo su manto glorioso. Pero estas tres figuras que acabo de nombrar es tan importante recordar para tomar ejemplo nosotros sacerdotes, fieles a la Iglesia de Cristo nuestro Señor, la importancia de este sacramento que acaba de recibir Lucio Cimbrón. Que sea dicho de paso, hoy es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América y patrona especialísima de la provincia de Santa Fe, que es de donde Lucio Cimbrón, el padre Lucio Cimbrón, viene. La misión del sacerdote es, como lo hacía San Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios, he ahí el que quita los pecados del mundo. La misión del sacerdote, en definitiva, es señalar a Jesucristo completo, tal cual Él se reveló a nosotros, su doctrina, su magisterio, la defensa de su iglesia, que Él mismo fundó con su divino poder. Esa es la función del sacerdote. En un momento en la ordenación se dice que aquello que leas, creas, aquello que creas, lo des a conocer, lo prediques, y que tu vida de virtud sea ejemplo a aquellos que te miren a seguirla. En definitiva, el sacerdote debe ser como otro San Juan Bautista, que dijo: es necesario que Él crezca, Jesucristo, y que yo disminuya. El sacerdote va a estar cubierto por la gracia del Espíritu Santo, por la gracia de la ordenación, va a tener la gracia de Estado, que se llama, y va a tener como un derecho más grande a la santidad, a la cual estamos todos llamados, no solamente los religiosos, sino todos los seres humanos. El sacerdote, por la ordenación sacerdotal, recibe ese derecho con mayor gracia de Dios. Es uno de los sacramentos que imprime carácter, un carácter eterno. Por eso se le dice: tú eres sacerdote para siempre, por la eternidad, según el orden de Melquisedec.
Pero también es una responsabilidad muy grande y acorde con los derechos que tiene, se le también adjudican muchas obligaciones. La primera y principal podemos resumirla de manera especialísima: cumplir ese primer mandamiento del amor de Dios y del amor del prójimo. El sacerdote está puesto ahí para que muchos conozcan a Cristo, para que en él se repita aquella escena del apóstol San Pedro, cuando Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces los discípulos comienzan a responder, unos dicen que Jeremías, otros que Isaías, otros que algunos de los profetas. Y Pedro, el primer pontífice, la piedra donde era edificada la iglesia, iba a ser edificada la iglesia por nuestro Señor Jesucristo, dice, lo señala y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Los sacerdotes, como coadjutores de los obispos, sucesores de los apóstoles, ese colegio apostólico que Jesucristo tuvo alrededor de él para hacer que la palabra que salía de sus labios fuera conocida por la mayor cantidad de gente posible, por todo el mundo, como él dice, es para hacer eco de esas palabras de Jesucristo, hacer eco de esas palabras de San Pedro que dice: tú eres el Cristo. El sacerdote, en definitiva, se reviste de Cristo nuestro Señor, ya deja de ser él. El ideal del sacerdote es aquel que dice San Pablo: vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. En otro lugar, San Pablo amonesta a los fieles diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y los reta. Somos de Cristo, somos de la Iglesia Católica. Hoy, les decía al principio, es un día glorioso porque la Iglesia Católica Apostólica Romana, la verdadera Iglesia, la fundada por Jesucristo nuestro Señor, tiene un sacerdote más. Un sacerdote que con la gracia de Dios y con su santidad va a llevar a muchos al cielo, va a bautizar a muchos niños, va a hacer conocer a Cristo por su palabra, pero más que nada por sus obras, por su doctrina, que no va a ser propia, va a ser la doctrina de Jesucristo, va a ser la doctrina de la Iglesia. Es muy importante para toda la Iglesia, para los fieles, en particular, rezar por buenos pastores, rezar para que la gracia de Dios sea grande y fuerte en el alma de este nuevo sacerdote, y para que, como dicen las Escrituras, de los ministros de Dios que se buscan, que sean encontrados fieles. ¿Fieles a quién? Fieles a Cristo. Cristo nuestro Señor, verdadero hombre y verdadero Dios. Fieles a la Iglesia, a la verdadera Iglesia, a la única, que es la católica, apostólica, romana. Fieles al magisterio de los sumos pontífices, verdaderos vicarios de Jesucristo, que cuando enseñan a la Iglesia en su magisterio poseen esa infalibilidad que Dios, Jesucristo mismo, dotó a San Pedro y a sus sucesores con su oración poderosísima. Yo he orado, Pedro, por ti, para que tu fe no desfallezca. La misión del sacerdote es esa, entonces, hacer eco de la voz de Cristo, de la voz de la Iglesia, y hacer que muchos conozcan la doctrina cristiana, la doctrina verdadera. Recuerden esas palabras de Jesucristo cuando dice: id por el mundo universo, predicando a toda criatura, predicando el Evangelio a toda criatura. Aquel que crea y se bautice será salvo, y aquel que no se perderá. La labor del sacerdote es escuchar esa voz de Jesucristo, entonces, y llevar a Cristo a todo el mundo, a los fieles que se le asignen, pero en general
cuando el sacerdote camina aún en lugares áridos, como son las ciudades, faltas de fe, que todas las personas que lo vean se acuerden de Dios. Ese es el sentido de andar con hábito también la sotana. Y que todos, recordando a Dios, se acuerden de amarlo, que es en definitiva cumplir el primer mandamiento. Se arrepientan de sus pecados, de sus vidas desarregladas, y se acuerden que un día se van a encontrar con ese Dios y que los va a poner en la balanza. Si las buenas obras fueron más que las malas, irán al cielo. Si al revés, se perderán. En la ceremonia de ordenación, cuando el obispo se dirige al que se va a ordenar, les dice: hijos muy amados, que vais a ser consagrados para el oficio del presbiterado, procurad recibirlo dignamente y ejercerlo con loable esmero después de recibirlo, porque es propio del sacerdote ofrecer el santo sacrificio, bendecir, predicar y bautizar, por lo que con gran temor se ha de subir a tan alto grado y se ha de cuidar que los elegidos para él sean recomendables por su sabiduría espiritual, sus buenas costumbres y su continuada práctica de la virtud. Por esto el Señor, mandando a Moisés que escogiese 70 varones de todo Israel para que le ayudasen y entre quienes dividiese los dones del Espíritu Santo, añade: los que tú conoces y sabes que son los ancianos del pueblo por su madurez en la virtud. Vosotros, pues, sois los señalados en los 70 ancianos, con tal que custodiando el decálogo de la ley, con la asistencia del Espíritu Santo, seáis justos en vuestras ciencias y en vuestras obras, bajo el mismo misterio e igual figura en el Nuevo Testamento escogió el Señor los 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de sí a predicar, para enseñar así con la palabra como con los hechos, que los ministros de su iglesia deben ser perfectos por la fe y por las obras, o sea, estar fundados en la virtud de la doble caridad, es decir, el amor de Dios y del prójimo. Trabajad pues por ser tales, que podáis con la gracia de Dios ser dignamente elegidos para ayudar a Moisés y los 12 apóstoles, es decir, a los obispos católicos, que son los que se figuran en Moisés y los apóstoles. Ciertamente rodeada de esta maravillosa variedad, la Iglesia santa se adorna y se gobierna, cuando en ella unos se consagran para obispos, otros para sacerdotes de un grado inferior, otros para diáconos, subdiáconos, clérigos de diferentes órdenes, y se constituye un solo cuerpo de Cristo, de muchos miembros de diferente dignidad. Así, hijos muy amados, los que a juicio de nuestros hermanos ha escogido para ser consagrados como coadjutores nuestros, guardad en nuestras costumbres la integridad de una vida pura y santa. Conoced lo que hacéis, imitad lo que tratáis, de forma que celebrando el misterio de la muerte del Señor, procuréis fortificar vuestros miembros, retrayéndolos de todos los vicios y concupiscencias. Que vuestra enseñanza sea medicina espiritual para el pueblo de Dios. El perfume de vuestra vida sea agradable a la Iglesia de Cristo, para que con la predicación y el ejemplo edifiquéis la casa, esto es, la familia de Dios, de manera que ni nosotros por vuestra aprobación, ni vosotros por haber tomado tan alto oficio, merezcamos ser condenados, sino más bien premiados del Señor Dios, lo que nos conceda el mismo Dios por su gracia. Amén. En el día especial de la Virgen de Guadalupe, recordemos aquellas palabras que le dijo a Juan Diego, mostrándose muy preocupado él por todas las situaciones que le estaban tocando vivir. La Virgen le dijo, cosa que debemos escuchar
nosotros particularmente los sacerdotes, pero todos los fieles en general, ¿de qué te preocupas? ¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? El sacerdote debe tomar en la figura de San Juan el Evangelista la maternidad divina de la Virgen Santísima y la maternidad que nos dio el mismo Hijo de Dios, que nos la dio como madre, de manera muy especial, consagrando su vida, el nuevo sacerdote, a la economía de la Virgen Santísima, a la administración de María Santísima. Por eso, cuando sucedan todas las situaciones que le va a tocar a vivir al nuevo sacerdote, a cada uno de nosotros, todos los fieles de la Iglesia Católica, recordemos tener siempre en la punta de nuestros labios y siempre en lo más profundo de nuestro corazón aquellas palabras: Móstrate ese madre, muéstrate que eres mi madre. Y así nos lleve ella por los oleajes de esta vida hasta un día gozar de la eternidad en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.